bien, seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales en esta mañana lluviosa, ideal para estar del otro lado, prendidos a la pantalla de la tele. Recibimos a Gustavo Balino nuevamente. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre criptomonedas y el nuevo boom de bitcoins. Para muchos sigue siendo un mundo absolutamente desconocido, para otros algo ya absolutamente conocido en el cual se manejan como peces en el agua. ¿Pero en qué está esto? Bueno, estamos en un momento digamos, histórico en el sentido de que el Bitcoin, esta criptomoneda, y ahora vamos a explicar un poco el contexto, alcanzó su máxima cotización histórica, ya por encima de los $72.000 la unidad. Y esto, más allá del hito y de que se transforma en noticia, tiene que ver con un contexto en el cual estas divisas digitales, cuando uno piensa en cripto, tiene que pensar en básicamente moneda digital. Esto quiere decir que es un mercado totalmente independiente, desregulado y que está sostenido en tecnología, en este caso lo que es blockchain. Obviamente hay muchas cripto y hay muchos sistemas que hacen sus variaciones y tienen sus particularidades, pero Bitcoin es como el dólar de las cripto y obviamente se vincula y se relaciona justamente con el dólar, y parte de este boom y de esta cotización histórica tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel de los mercados, porque como decía, si bien estas criptomonedas no dependen de un banco central ni de una entidad y son absolutamente libres de libre circulación, sí están influidas por lo que pasa en el mundo de las divisas y de la economía tradicional, entre comillas. Entonces, ahí entramos a entender por qué está pasando esto, y obviamente cuando pensamos en cripto también pensamos en mercados que son muy volátiles. De hecho, este crecimiento va a estar seguramente precedido de un ajuste a la baja más adelante, cuando los ciclos de las cripto cambien y cuando hayan determinados movimientos en el mercado que hagan que esa oferta también sea menos atractiva. Entonces, es interesante entenderlo para ver también qué están haciendo los actores políticos, sociales, económicos que empiezan a también participar en este mercado. O sea, busque, para entender, esta mayor cotización que se dio a nivel histórico tiene que ver un poco con el contexto económico mundial. Sí, tiene que ver, por ejemplo, con que en enero en Estados Unidos la SEC, que es básicamente la entidad que aprueba o desaprueba determinadas actividades económicas, que es perteneciente al mercado tradicional, pero que puede tener influencia sobre este mercado, aprobó la aparición en cuanto a la posibilidad de poder invertir en criptomonedas de varios fondos de inversión que están inyectando muchísimo dinero, más de 8.000 millones de dólares ya se llevan inyectados, para poder adquirir esta criptomoneda a modo de reserva, y esa liquidez que de alguna manera se mete en el mercado hace que toda esa dinámica se empiece a dar, y que, por un lado, haya mucha más actividad, se hace la minería de los bitcoins. Esto quiere decir que hay mucha más gente participando de la actividad que mantiene y sostiene este sistema a través de blockchain, y por otra parte hace que la valorización crezca porque hay mucha más demanda, hay mucho más interés por adquirir esta criptodivisa, y en ese sentido, este mercado está regulado 100% por lo que es la ley de la oferta y la demanda. O sea, cuando crece la demanda, cuando hay más interés por la cripto, obviamente su valor automáticamente sube. Y además hay otro dato que no es menor, también hay otras cosas que influyen, estas son como las más grandes, después hay otras cosas más técnicas que son más difíciles de explicar, por lo menos en un contexto de pocas semanas, pero después lo otro que está también apareciendo es que esta cripto está creada para tener un tope. O sea, va a llegar un punto en el cual se van a crear 21 millones de bitcoins, y ahí se termina el sistema, y eso es todo lo que se va a poder de alguna manera intercambiar. Bueno, ese tope ya está cada vez más cerca, entonces en cada ciclo empieza también la demanda a ser más fuerte por ese mismo tema, de que se está cada vez preciando más un bien que está siendo cada vez más escaso. También influye la tasa de pérdida. ¿Por qué? Porque los bitcoins, al ser, como decíamos, entidades digitales, si vos perdés el token, en este caso podría ser uno de los activos, lo perdés físicamente porque lo tenías en un disco duro y lo borraste, te lo robaron, lo perdiste, se rompió, lo que sea, ese activo queda ahí y no lo podés recuperar porque no hay ninguna entidad ni hay nadie que te pueda devolver eso. O sea, no hay una factura, no hay nada físico que te pueda hacer acceder. Entonces, en ese sentido también el ingreso de estos tipos de fondos de inversión o de manejo de las cripto y de las miles también de carteras que existen, de las wallets que se llaman, para poder operarlos, toman cada vez más valor por eso, porque la gente necesita también que haya entidades o intermediarios que te ayuden y aseguren que vos puedas tener seguro ese tipo de divisa, porque estamos hablando de que un Bitcoin vale más de $72.000, o sea, es una valoración muy alta, importante. Claro.
¿qué influencia tiene, si es que la tiene, la inteligencia artificial en esto? Bueno, y esto también se está hablando mucho porque evidentemente es una tecnología que, sumada a lo que ya estábamos hablando, como es blockchain y como son todos los libros y las cadenas de pagos y de transacciones que existen, hay un montón de cripto que ya están también siendo favorecidas o siendo de alguna manera impulsadas por tecnologías como la IA, y en ese sentido también eso va a ayudar a perfeccionar, o ya está ayudando a perfeccionar un montón de procesos y a la toma de decisiones, porque la volatilidad de este sistema es tan grande que implica una atención constante. Estamos hablando de que en enero el precio de los Bitcoin era muchísimo más bajo y en apenas unos pocos meses ha crecido más de un 90%. Entonces, imagínate que vos tenés un montón de dinero invertido en este tipo de cripto y esto que sube y baje tan rápido puede tener, obviamente, consecuencias muy graves para quienes no controlen. Entonces, la aparición de la inteligencia artificial también tiene mucho que ver con eso, con cómo poder ayudar a que las cripto más volátiles, pero también más valiosas, o sea, que tienen más riesgo, puedan ser manejadas, y también las que son más estables, porque de alguna manera a esas hay que sacarle más rentabilidad y es lo que es más difícil, porque bueno, al ser más estables, obviamente las rentabilidades son menores. Entonces, es un sistema que claramente se está empezando a ver beneficiado, si se quiere, por herramientas que van a ayudar a que las personas, como decíamos al principio, las que no tienen ni idea y de repente se están empezando a animar. Pueden familiarizarse más. Exactamente, van a tener más contexto favorable para hacerlo, porque, bueno, obviamente nadie que no conozca este mercado se va a arriesgar a meterse en grandes Claro. desembolsos de dinero, más allá del Bitcoin, que es, obviamente, lo más icónico, pero después es importante que tengan en cuenta que hay muchísimas más cripto de mucha menor valoración. Acá hablamos de Dogecoin, hablamos de Ethereum, hablamos de un montón de otras cripto que funcionan con otras particularidades, con algunas variaciones en cómo es la forma de transaccionarlas, pero que en definitiva forman parte de este mercado. Ahora, hablando de Bitcoin, ¿cuántos tipos de Bitcoin hay? Bueno, lo que te decía, el Bitcoin es la marca, es como si fuera el dólar. Pero después tenés como Después tenés otro tipo de cripto, como el nombre Ethereum o nombre Dogecoin o otras tantas, que tienen otras particularidades o que funcionan bajo otras reglas internas y que obviamente también después en lo que es el mercado tienen otra valoración. Entonces ahí juega mucho también cómo se posiciona. Por ejemplo, el caso de Dogecoin fue famoso porque Elon Musk, que es un gran digamos, impulsor de todo este mercado, hacía determinadas declaraciones en redes sociales o en la prensa y hacía que subiera la valoración. Y después eso también tendió, por lo que decíamos, la especulación, claro. Exacto, la especulación o bueno, el intentar influir. Y bueno, ese tipo de cripto se han mantenido no digo estables, pero por lo menos con un valor, y mucha gente sigue apostando porque les ¿Y vos podés tener ilimitado los que quieras o no? Bueno, ilimitadas no son porque justamente decía, cada cripto tiene su límite en cuanto a la unidad, pero de acuerdo a lo que vos puedas invertir, obviamente. Pero para eso, pero si yo tengo mucho dinero, o sea, puedo comprar. Sí, totalmente. De hecho, es lo que está pasando ahora, esta inyección económica que se ha hecho y esta adquisición de Bitcoin por parte de los fondos de inversión tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con muchas empresas que están pasando dinero de dólares a Bitcoins para distintos usos, con distintas estrategias. Hay personas que hacen una estrategia de Bitcoin o de cripto, vamos a hablar más en términos generales, a largo plazo, y hay otras personas que hacen inversiones más a corto plazo también. Bien, Gus, antes de despedirte, hablar de este proyecto que escanea el iris del ojo, o sea, el iris a cambio de pago. Sí, esto está involucrado y por eso lo traje un poco porque también es novedad y tiene que ver con algo que ya hablamos en algún momento el año pasado, que es el WorldCoin. Sí, lo vimos. Sí. Es un proyecto que tiene como... Iban por la calle ofreciéndole a la gente. Algo así, sí. Básicamente es un proyecto que lo que hace es darte cripto a cambio de que vos ofrezcas tu información de iris, o sea, tu dato biométrico. Y esto, en Argentina, por ejemplo, este proyecto desembarcó con mucha fuerza y en muchas ciudades hay puestos, ahí lo estamos viendo, la máquina que escanea tu iris, y básicamente lo que te ofrece es eso, vos escaneás tu iris, le das a esta empresa esa información, que es muy sensible, y ahora vamos a ver por qué es polémico, y a cambio te dan criptos que llaman WorldCoins, en realidad es el proyecto, y esto está financiado, o respaldado por OpenAI. Si se acuerdan, OpenAI es los creadores de ChatGPT, es una empresa que tiene bastante fuerza y que tiene a Sam Altman como figura, entonces explotó el año pasado. Exacto, el año pasado fue fue el anterior, el año pasado fue su mayor, y claramente este proyecto ya desde el vamos tenía muchas críticas, y ya en España ha sido prohibido, en Argentina está en vías de, y en varios países también ya no se está dejando que esta empresa opere, porque justamente lo que se está hablando es de, cómo es el tratamiento de los datos biométricos y la sensibilidad de esa información. Por lo tanto, hay como una marcha atrás o hay un parate, al menos en algunos países, como decía, en España ya en estos días se ha aprobado la prohibición, al menos
el parar o el pausar las operaciones Esperemos, a ver, atención, vamos a analizar esto. para generar un marco un poco más... Como siempre hablamos, ¿no? Las leyes corriendo atrás de la tecnología. Sí, y la gente entregando su información a cambio De algo. de una compensación económica que después quizás en el día de mañana ni siquiera les valga para nada o no. O que se pueda No sabemos. arrepentir porque valga un montón. Sí, o qué pasa con esa información, porque Por se está eso, dando, claro, estás en dando definitiva, a cosas un que- privado, o sea, está dando tus datos sí. y el dato del iris, o sea, es una información muy sensible que en manos incorrectas podría llegar a generar Muchos unos perjuicios problemas. bastante complicados. Así que vamos a estar siguiendo este tema porque me parece que tecnológicamente Está es interesante y para que la gente también lo sepa. En Uruguay todavía no hay un desembarco de esta empresa, pero mucha gente sí sé que cruzó Argentina y se interesó por el tema, así que bueno, vamos a estar siguiéndolo de cerca a ver qué pasa y con el Bitcoin también las novedades que surjan en los próximos meses. Buenísimo, Gus, como siempre, un placer. Placer es Muchísimas mío. gracias. Dale, la Buena seguimos. semana. Yo Igualmente. me pregunto, ¿Coco ya tiene sus bitcoins o no? Bien. ¿Qué andás con eso? Ahí me olvidó seguro. Él invierte en otras cosas. ¿Con qué se